Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de familia. En el día de hoy les invito a que tomen sus Biblias, por favor. Vamos a buscar Proverbios 24, el versículo 3. Proverbios 24, versículo 3. Bueno, mis hermanos, dice la palabra de Dios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y qué gran verdad es la palabra de Dios en esta noche. El Señor sabía que nosotros íbamos a tener falencias, porque no, en el momento en que fuimos padres es donde nos empezamos a dar cuenta de que necesitamos solo de Él, porque la sabiduría humana es una cosa, pero la sabiduría divina es lo que nos hace ser grandes hijos de Dios, es lo que nos hace ser la diferencia para enseñar a nuestros hijos, para ser sabios con nuestro esposo, con nuestros hermanos. Y bueno, ahí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y a mí me admira cómo el Señor sabía que el ser humano era tan imperfecto y tan falto de tantas cosas, que Él vino en nuestro auxilio, nos inspiró su palabra y para que nosotros tuviéramos el acceso a ella y pudiéramos ser cada día mejor, vivir una vida como a Él le agrada y poder enseñar a nuestros seres queridos a ser como Él. Y bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a orar para que el Señor sea tomando el control de este servicio, dándonos la dirección y usando a cada uno de nuestros hermanos que vamos a participar en esta noche. Les invito, mis hermanos, a levantar sus manos y vamos a orar. Bendito y eterno Dios, a tu nombre sea la honra, sea la gloria, sea el reconocimiento. Oh Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias, porque tú eres santo, porque tú eres el artífice, Señor Jesús, de todas las maravillas, porque tú, Señor Jesús, sabes que tenemos defectos, pero en ti, Señor, todos podemos ser perfeccionados, todos podemos ir por un camino mejor, Señor Jesús. Toma el control de este servicio, amado Dios. Usa grandemente a cada uno de mis hermanos que van a participar en esta noche, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, que tu presencia se sienta de una manera especial, amado Dios, que te podamos sentir en nuestros hogares en todo momento, Señor Jesucristo, que tú seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros hogares, amado Dios. Bendito es tu nombre, poderoso eres, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, y en esta noche voy a invitar a la familia Rodríguez. Ellos tienen unas alabanzas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder estar reunidos para alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Gracias al Señor Jesús por esta oportunidad tan maravillosa que nos regala el día de hoy, de estar delante de su divina y santa presencia. Qué bueno podernos ver a través de estos medios, y gracias al Comité de Familia por tenernos en cuenta y permitir participar de este culto para la honra y la gloria del Señor Jesús. Que no existe, que no eres realidad, pero estás sobrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor, su realidad, y te siento más y más. Dicen que no existe, que no eres realidad, pero estás sobrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor.
llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, y adorarte más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, y adorarte más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, y adorarte más y más. Mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz.
porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Qué bellas alabanzas, mis hermanos. Gracias por dejarse usar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a invitar al hermano César, que él tiene una oración muy especial en esta noche. El Señor les bendiga, hermanos. En esta noche, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, se me ha permitido hacer una oración por la hermana Edilma Argumedo, quien está hoy cumpliendo años, a quien el Señor le ha bendecido grandemente. Y no solamente voy a orar por ella, sino también por su salud, pues se me ha encomendado orar por la salud de la hermana. Pero también voy a orar, hermanos, y los invito a ello, por la hermana Gloria Aguilar, quien mañana cumple años, y por la hermana Mayerly Devi, que cumple años pasado mañana. Así que, hermanos, llenos de fe, levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor Jesús, amado Dios de la gloria y Señor de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres la gloria, Señor. Tú eres el verbo hecho carne. Tú eres, Señor Jesucristo, el Dios maravilloso y poderoso de la gloria. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios, Señor. Cuán grande es levantar mis manos al cielo ante tu presencia y clamar: Señor Jesús, ven, Señor. Te pido en el nombre de mi Padre y de mi amado Dios y Señor Jesús, que tú colmes de bendición, Señor, la vida de mi hermana Edilma Argumedo. Señor, bendícela, Señor, en su cumpleaños. Señor, dale bendiciones maravillosas y concédele la bendición de la vida. Y añada a ella, Señor, que dice la salud. Padre maravilloso, declaro victoria, Señor, en la salud de la hermana Edilma. Y concede la bendición de su trabajo y multiplica, Señor, sus fuerzas. E igualmente te pido, Señor, que se glorifiques sobre la hermana Gloria Aguilar, quien cumple años mañana. Señor, bendícela de una manera especial y maravillosa, Señor. Y a la hermana Mayerly Devia, pasado mañana, Señor. Todas ellas sean bendecidas, Señor, en su vida, en su salud, en su trabajo. Bendícele, Señor, su casa, su hogar, su familia. Concédele las peticiones de su corazón, Señor, a todas y cada una de ellas y a todos los que han sido, Señor Jesús, bendecidos con un año más de vida. Abre las puertas de los cielos, Señor. Y tú que eres misericordioso y maravilloso, da, Señor, da con Jesús en sus vidas, en sus familias, todo sea para tu gloria, Señor, y para bendición de ellas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús. Y bueno, mis hermanos, continuamos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Lorena que ella sea orando en esta noche por nuestros hogares. Nuestra hermana Lorena con usted. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Comité de Familia por darme la oportunidad y permitirme dirigir esta oración por cada hogar, por cada familia
y le he pedido el favor a mi esposo que me acompañe en este momento para orar por todos los hogares de la congregación de Usaquén, recordando que los hogares están conformados por esposo, esposa e hijos. Entonces dice la palabra de Dios que los esposos deben amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Nos dice a nosotras las esposas que debemos sujetarnos a nuestros esposos y nos dice a los hijos que debemos honrar a nuestros padres. Entonces, teniendo como principio estos versículos, vamos a decirle a Dios que nos ayude en esta hora, que quizás algún matrimonio está pasando alguna dificultad, ya sea en pareja, ya sea con sus hijos, que el Señor nos dé sabiduría para resolver si hay conflictos y que nos ayude para que Dios sea el centro de nuestra familia y de nuestro hogar. Entonces, invito, no sé si tiene a su esposo, a su esposa a su lado, para que lo acompañen esta hora. De igual manera, si sus hijos están cerca, únanse todos y vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo para que Él sea guiando nuestros hogares. Señor Jesucristo, estamos invocando tu santo y bendito nombre en esta hora, presentándote, Padre Celestial, cada hogar, Dios mío bendito, en especial de la congregación de Usaquén, Dios mío bendito, la gloria. Ora, Señor, grandemente, Padre Celestial, Dios mío bendito, la gloria, Señor Jesús. Necesitamos Jesús de Nazaret en nuestros hogares, en nuestras familias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para que cada uno, Señor, podamos cumplir el rol que nos corresponde, Señor Jesús de Nazaret, en nuestros hogares. A cada esposo le dé la sabiduría, Dios mío, para amar a su esposa. A nosotras las esposas, Señor, para estar sujetas a ellos, Dios mío, y a los hijos, Señor, que honremos a sus padres, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios mío, bendito de la historia grandemente, Señor, que tú, Señor, habites en cada hogar, Señor bendito de la iglesia. Glorifícate grandemente, Señor Jesús, que nos agregues más a ti, Padre Celestial, Dios mío. Ayúdanos grandemente, Señor de Nazaret, En el nombre del Señor, le pedimos para tu gloria y para las bendiciones de todas las familias de la iglesia de Usaquén. En el nombre del Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga inmensamente. Y bueno, vamos a invitar a la familia de nuestra hermana Emily, que también tiene unas alabanzas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hora les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias porque nos permite seguir adorándole, exaltando su nombre, y les invito a que sigamos adorando a nuestro Señor con el himno 10 de Manantial de Inspiración, Caña Cascada. Tengo una petición para ti, Jesús. Quiere mi corazón descansar en ti. Déjame en tu regazo recostarme, porque tribulación ha llegado a mí. Mis ojos están cansados de tanto sufrir. Los que estaban a mi lado ya se han ido. Si mi vida está en la cascada, no permitas que se quiebre. Si es pabilo humeante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia. Permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Si mi vida es caña cascada, no permitas que se quiebre.
apague, porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia. Permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Oh Señor Jesús, no te ir. Solo tú tienes palabras que me hacen vivir. Cuántas noches de aliento me han desechado. En grande oscuridad estoy, no puedo escapar. Solo tu santa diestra me dará libertad. Solo en ti este mi ocaso amanecerá. Si mi vida enseña cascada, no permitas que se quiebre. Si es pabilo humeante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia. Permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Jesús. Sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo con el himno 7, tu nombre. Tu nombre es como un ungüento derramado en mi ser, llena la vida de mí. Es un río de agua viva que fluye muy dentro, saciando mi ser. Nombre que ha cambiado mi vida, dando grato olor para Dios. Hoy en sacrificio vivo, elevo mi voz. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más de una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Tu nombre es como roca que afirma mis pies en la cruel tempestad. Eres mi refugio seguro, voz de guerra, tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombre es tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, qué hermosas alabanzas. Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, vamos a orar en esta noche también por la vida espiritual de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea dándonos fuerzas para continuar. Aquellos que quizás se sienten un poco cansados espiritualmente, que el Señor sea renovándolos nuevamente, que el Señor nos permita tener experiencias cada día, que el Señor nos ayude a ser cada día mejores.
Pero antes de orar por nuestras vidas espirituales, también quisiera que oremos, no una oración, sino vamos a pedirle perdón al Señor antes de oír su palabra. Que el Señor nos perdone, hermanos, porque quizás nosotros pensamos que andamos bien, quizás no vemos nuestros errores, pero tenemos al que lo sabe todo, al que escudriña hasta lo más íntimo de nosotros, al que sabe qué son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que quizás sin ninguna intención nosotros estemos cometiendo. Quizás un pensamiento, quizás tal vez una palabra que para nosotros creamos que no es desagradable a Dios. Entonces vamos a pedirle perdón, porque disculpas no se le pide a Dios, hay que pedirle perdón. Considero que debemos pedirle siempre perdón. Disculpa quizás es para nosotros como humanos, perdón es para pedirle al Dios Todopoderoso, al que nos creó, al que nos provee todos los días. Entonces, mis hermanos, les invito a que levanten sus manos y vamos a orar, vamos a pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y eterno Dios, a tu nombre sea la honra, Señor. Oh, venimos delante de ti, amado Jesús, con un corazón contrito, amado Dios, con un corazón humillado, Señor Jesucristo. Queremos, Señor Jesús, que tú en esta noche nos perdones. Oh, amado Dios, quizás no conocemos el pecado, quizás no conocemos la falla en que estemos cayendo, Señor Jesús. Pero en esta noche, amado Jesús, te rogamos que tú tengas misericordia de nuestras almas. Que tú, Señor, que lo sabes todo, tú que lo miras hasta lo más íntimo, Señor, vea nuestro pecado, vea nuestra iniquidad, Señor, y no la hagas ver. Ayúdanos, amado Dios, porque quizás estamos viendo el pecado en el ojo del hermano, Señor. Vemos la vida del hermano, pero quizás no nos atrevemos a mirarnos, a escudriñarnos. Señor Jesús, tú que nos miras, Señor, tú que lo sabes todo, ten misericordia de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestros pensamientos, a refrenar quizás, Señor Jesús, nuestras palabras. Oh, amado Dios, no queremos ofender a nuestros hermanos, queremos vivir en santidad, queremos tener paz, Señor Jesús, y sabemos que solo tú nos das luz, solo tú nos das, Señor Jesús, la libertad, la paz a nuestras almas. Oh, amado Dios, de igual forma yo te ruego que tú, Señor Jesús, mire nuestras vidas espirituales, que no estemos, Señor Jesús, con una vida espiritual empobrecida. Por el contrario, amado Dios, que nuestra vida se enriquezca de tu presencia, que podamos sentirte, Señor Jesús, todos los días, en todo momento. Tócanos, Señor, con tu divina gracia, con tu presencia, Señor. Llénanos, Señor Jesús, de tu bondad. Ayúdanos a vivir una vida santa, una vida agradable a ti, Señor Jesús. Que podamos, Señor Jesús, aquel día que lleguemos delante de ti, estar delante de tu presencia, satisfechos, Señor, porque hayamos transcurrido en esta vida buscando siempre tu rostro, buscando la santidad, buscando, Señor Jesús, vivir inmensamente con amor hacia ti, Señor. Ayúdanos, bendito y eterno Dios, a vivir cada día mejor, a ser siempre, Señor Jesús, esos siervos que busquemos tu rostro, que doblemos nuestras rodillas, que no nos rindamos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Levanta al hermano que está caído, Señor Jesús. Aquel Señor Jesús que ha luchado con pensamientos, con tentaciones. Yo te ruego, Señor Jesús, que en tu nombre poderoso tú le levantes, tú le des fuerzas, tú lo ayudes, Señor. Porque solo tú, amado Dios, solo tú, Señor Jesucristo, eres quien puedes ayudarnos. Oh, bendito, eterno Dios. Y en esta noche, Señor Jesús, obres grandemente. Y te pongo delante de tu presencia el portador de la palabra, que seas tú hablando a través de él, que tú, Señor, nos des un mensaje, aún una palabra, Señor Jesús, que nos enriquezca, Señor, que nos dé nuevos ánimos de seguir adelante. Oh, Señor Jesús, toma la mente de nuestro hermano César, toma su pensamiento, que seas tú hablando a través de él en esta noche, Señor Jesús. En tu nombre poderoso, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, el hermano César con nosotros en esta noche nos va a enseñar la palabra que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6,
versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vamos a mirar, hermanos, en esta noche he titulado este mensaje, La gloria de Dios y el corazón del cristiano. ¿Quiénes eran los geteos, hermanos? Los geteos eran aquellos ciudadanos oriundos de Gad. ¿Y Gad qué era, hermanos? Gad era una de las 5 ciudades de los filisteos, junto con Gaza, Ascalón, Azoto y Acarón. Y ellos adoraban unos dioses. Adoraban al dios Dagón y también adoraban al dios Baal y a la diosa Astarte. ¿Quién hacía parte de este pueblo? Oiga bien, hermanos, hacía parte Goliat, quien era geteo, el gigante que David había vencido. Él hacía parte del pueblo filisteo. Y en hebreo el nombre de Palestina, como se conoce a la ciudad de Palestina, desciende de una palabra hebrea que significa Peleset o filisteo. He traído a colación esta pequeña historia bíblica, hermanos, para que podamos entender aún con mayor precisión el mensaje del Señor, para ver lo que había hecho el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el verso 11, y estuvo el arca de Jehová en cabeza de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Oiga bien, hermanos, tengan presente quién era Obed-Edom. Era un geteo. Y sabemos que era, así se le decía a los oriundos de Gad. Y ellos, estos de Gad, eran una de las 5 ciudades de los filisteos. ¿Por qué les traje esto, hermano? Para que podamos entender mejor el mensaje de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estuvo el Señor de parte de un geteo? ¿Qué sucedió, hermano? Si él era un filisteo. ¿Por qué Dios bendijo la casa de este hombre? ¿Qué pasó allí? Bueno, hermanos, pues de esta situación se dio parte a David, porque allí mismo en el versículo 12 vemos que dice que fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Fíjense, hermanos, fue dado aviso a David. Quiere decir que ellos estaban de pronto aterrados de ver cómo Dios había prosperado a este hombre en 3 meses que duró el arca en esta casa de este hombre de Geteo. Y todo lo que Dios había bendecido a causa del arca de Dios, la casa de este hombre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucedió esto? La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Eso
representaba el arca del pacto. Eso representaba el arca en medio de su pueblo. Y que a través de ella Dios les hablaba. De manera que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, hermanos, era la misma presencia de Dios visitando su casa. El arca en casa de los filisteos y no había sucedido esto. Porque sabemos, hermano, que donde está la presencia de Dios, la vida del hombre cambia. Y eso fue lo que sucedió, que en 3 meses que estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, este hombre recibió de bendiciones que él nunca esperaba, porque él tuvo temor de Dios. Esa es la primera situación. Y la vida del hombre cambió. ¿Y por qué dice? ¿Dónde dice que cambió, hermanos? Porque, hermanos, no de otra manera había recibido bendiciones. Nadie recibe bendiciones de Dios si no lo busca, si no le teme a Dios, si no lo hace su Dios, si no le sirve. Nadie recibe bendiciones. Quien no busque a Dios no recibe bendiciones, hermanos. Luego, lo primero que este hombre debió haber hecho fue que buscó a Dios, que le tuvo temor y que Dios, conociendo el corazón de este hombre, lo bendijo. Pero también vamos a ver, hermanos, una situación particular. ¿Por qué entre algunas personas el arca del pacto fue de maldición? ¿Por qué fue de bendición en Obed-Edom y en otros no? Por lo que les acabo de decir, hermanos, porque sencillamente Dios vio el corazón de Obed-Edom y entonces lo bendijo, porque Jesús nos pide que nos hagamos como niños en cuanto a la humildad en el aprendizaje y la obediencia. Él ve nuestros corazones. Pero vamos a mirar, hermanos, en 1 Samuel 5, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. ¿Qué pasó cuando los filisteos llevaron el arca de la alianza? Dice desde el capítulo 5, 1 Samuel, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, las llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Ya vimos quién era Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, o sea, contra Gat, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, otra ciudad, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo,
porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mira, hermanos, cómo la misma arca, la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios que fue de bendición para Edom, no fue para los filisteos. Y ellos la pasaron de ciudad en ciudad. La pasaron, hermano, creyendo que de esa manera, si la pasaban de Asdod a Ecrón, se iban y la pasaron de Asdod a Ecrón y de Ecrón a Gat, y tampoco fue posible. Dice que Dios los hería a los chicos y a los grandes con grandes tumores. Entonces, hermanos, la mano de Dios se había agravado sobre todo ese pueblo. ¿Por qué fue de maldición? Pues porque Dios conoció el corazón de estos hombres y sabía que no le adoraban ni lo colocaban en primer lugar. Entonces, lo contrario, Dios no comparte su gloria con nadie, porque démonos cuenta que lo pusieron frente al Dios Dagón. Y Dios, en la primera oportunidad, lo encontraron a este Dios de los filisteos, lo encontraron tirado en el piso. Y ellos lo colocaron y lo volvieron a poner en su lugar, y a la mañana siguiente ya no estaba en el piso, sino que había caído y le había quitado el Señor la cabeza y las dos palmas de sus manos. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Dios no comparte su gloria con dioses paganos. Y mucho menos, hermanos, va a estar el Señor donde el corazón del hombre no está con él. Por eso Dios los hirió de esa manera, con tumores y con enfermedades. Entonces vemos cómo en la casa, hermanos, la bendición fue grande, hermanos, para Obed-Edom, porque él vio su corazón. Aunque fuera Geteo, fuera de Gad, parte del pueblo de los filisteos, Dios vio el corazón de este hombre, porque este hombre lo primero que hizo fue tener temor de Dios. Y vamos a ver posteriormente que no es cierto, que no es mentira lo que yo les digo, hermanos, que es cierto lo que yo les digo, que él tuvo temor de Dios y Dios lo bendijo, por eso tan grandemente, no solamente a él, sino a toda su casa. En cambio, a los filisteos los hirió, porque ellos no tuvieron a Dios en su corazón. Lo contrario, compartieron la gloria de Dios con un Dios llamado Dagón, y Dios no comparte su gloria, hermanos, con ningún hombre, ni con ningún Dios, ni con nadie que no tenga su corazón en él. Pero vamos a ver una tercera momento en que el arca de Dios estuvo en casa de Abinadab. ¿Qué pasó allí, hermanos? Y lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Y dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pues, hermanos, les quiero contar algo. Que el arca del Señor, la presencia de Dios, la gloria de Dios llega a Edom, y Dios lo bendice, porque tuvo temor de él y colocó su corazón delante del Señor. Llega a los filisteos y los maldice, porque ellos compartieron la gloria de Dios con los dioses paganos de ellos y no tenían en su corazón amor hacia el Señor. Pero ¿qué pasa en casa de Abinadab? Que les quiero contar, hermanos, que en este estudio bíblico
Abinadab era el segundo hijo de Isaí. Isaí era el papá del rey David. Luego Abinadab era hermano del rey David, hermano. Miren ustedes, sin embargo, no hubo bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque Abinadab, a pesar de haber tenido 20 años el arca de la alianza en su casa, no tuvo una actitud positiva en cuanto a la presencia de Dios. Ni él la tuvo, ni la tuvo Eleazar, que fue a quien pusieron para que guardase el arca, o sea, su hijo. No la tuvo, hermano. Luego, hermanos, nos damos cuenta de las tres formas o los tres momentos que ha sucedido. Cuando la gloria de Dios ha llegado, en estos tres momentos, el uno, aunque fuera geteo, hiciera parte de los filisteos, su pueblo, Obed-Edom, Dios lo bendijo y bendijo toda su casa, porque fue temeroso de Dios y colocó su corazón delante del Señor, se rindió ante el Señor. En cambio, los filisteos compartieron el arca de Dios, las quisieron colocar la gloria de Dios de igual con un Dios llamado Dagón. Y Dios, ya hermanos, sabemos, no comparte su gloria con nadie, mucho menos con dioses paganos, y tampoco porque el corazón de ellos no estaba con Dios. Y en casa de Abinadab, ¿por qué no hubo bendición? Porque si bien es cierto, el arca de Dios no la pusieron a compartir su gloria con ningún Dios diferente a nuestro Señor, a Jehová nuestro Señor, tampoco lo adoraron. Fíjense ustedes, hermanos. Miren lo que pasó. Estuvo 20 años y no hubo bendición, porque ninguno tenía adoración hacia Dios. Tenían frío el corazón. Eso es lo que pasa, hermanos, entre algunos cristianos, que dicen, yo quiero obtener lo que otros han obtenido de parte de Dios. Yo quiero obtener la bendición que tuvo Obed-Edom. Y piden, y buscan, y golpean. Y sabemos, hermanos, que el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿qué pasa, hermano? No se esfuerzan. No buscan de corazón al Señor Jesús. Entonces, cuando se trata de la presencia de Dios, hermanos, es bueno anhelar los mejores dones de Dios. ¿Y qué sucede? Pues que muchos cristianos pecan porque están desinteresados en Dios, o se vuelven tibios, o no anhelan crecer espiritualmente, o no hacen ningún esfuerzo para recibir la gloria de Dios. Y por el contrario, hermanos, generan excusas para el Señor, para asistir a sus cultos, generan excusas para servirle al Señor, generan excusas para bautizarse, generan excusas para ya bautizados escalar espiritualmente, hermanos, escalar espiritualmente hacia la gloria de Dios. Entonces Dios, que conoce los corazones, no se agrada, hermano, y eso pasó allí en casa de Abinadab. No hubo bendición. Si bien no hubo maldición, hermanos, como les pasó a los filisteos, no hubo bendición como en casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque ellos estaban fríos, hermanos. Van a crecer espiritualmente ni hacían ningún esfuerzo para recibir la gloria de Dios. Ahí, hermanos, la diferencia, hermanos, entre estas tres situaciones. El uno recibe maldición, el otro no recibe nada, y el tercero, Obed-Edom, recibe bendiciones. Y solamente por una situación particular, porque colocó su corazón, a pesar de ser geteo,
en las manos de Dios, en la presencia de Dios, y se rindió él y se rindió su casa. Por eso fue bendecido él y su casa, como dice la palabra de Dios. Ahora miremos, hermano, lo que sucede. Después de que Obed-Edom se rinde ante la presencia de Dios y su casa, miremos si terminó la bendición de Dios ahí. ¿Qué pasó? Pues, hermanos, les quiero decir que en más de 15 ocasiones se menciona en la Biblia el nombre de Obed-Edom, o se menciona a sus descendientes. Él vivía cómodamente, hermanos. Pero un día, hermanos, por mandato del rey, recibe la orden de que fue elegido para hospedar el cofre de la alianza del Señor. Y no era un cofre de muchos. No podíamos decir que eran 3 o 8 metros. No, hermano, era un cofre que medía 1 metro de largo, dice la Biblia, por medio metro de alto. Seguramente él lo recibió gozoso de recibir la gloria de Dios, que sabía que estaba allí en el arca de la alianza, hermano. Seguramente había oído, hermanos, de las plagas que atacaron las ciudades de Asdod, de Gant, de Crot, cuando estuvo el cofre en ellas. Seguramente había oído de la mortandad que había asolado a Bet-Semes a causa de la curiosidad por ellos haber abierto la tapa para mirar dentro. Seguramente supo de la muerte de Usa, que murió por tan solo tocar el arca de la alianza. Seguramente, hermano, a raíz de todo esto, él recibió con gozo, con gran alegría, la gloria de Dios en su casa. Pero también, hermano, con temor, la guardó y cuidó de ella y se esmeró, cosa que Abinadab no hizo. Él lo único que hizo fue recibirla y colocar a su hijo Eleazar para que la cuidara, pero no se ve por ninguna parte que haya recibido el arca con temor, que haya esmerado. Pero este hombre sí se esmeró, hermano, y la guardó y la cuidó, y ahí están las bendiciones. Este hombre le sirvió al Señor Jesucristo, le sirvió a nuestro Dios con devoción, con temor, con reverencia. Y eso fue lo que Dios hizo. Esa es la diferencia entre los filisteos, entre Abinadab y entre Obed-Edom, que Dios vio su corazón. Entonces Dios lo bendijo de la manera en que lo bendijo. Además, este hombre, después de esto, fue un ejemplo para el pueblo israelí. Fue ejemplo hasta para el rey David, porque luego de que él recibió la noticia, hermano, de las bendiciones que estaban llegando a Obed-Edom y a toda su familia, sintió gozo en su corazón y decidió volver a esforzarse por trasladar el arca hasta Jerusalén. En una segunda oportunidad, de mejor corazón, de mejor manera, se puso el efod, llamó a los sacerdotes, tal cual como el Señor había dicho a David que debía manejarse, tal cual lo hizo, no a su voluntad, como él quiso, como él pensó, como él se imaginó, porque a Dios no se le sirve de esa manera, como yo me imagino, como yo pienso, como yo creo. No, hermanos, no, a Dios se le sirve con todo el corazón, con todo el amor, se le sirve con todas las fuerzas de nuestra alma, Señor Jesús. Así se le sirve a Dios, así se habla de la palabra de Dios, así se predica la palabra de Dios, así se alaba al Señor, así se canta al Señor, así se le asiste a su culto, así sea a través de un medio virtual, hermanos. Entonces, David, óigame bien, cayó en cuenta cómo debía transportar el arca de la alianza, y la segunda vez lo hizo con mejor forma, con mejor actitud, conforme Dios había enviado a través de Moisés, cómo se debía
tratar el arca de la alianza, que era el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Era la gloria de Dios allí. Y entonces es así por medio del ejemplo, hermanos, que del ejemplo de Obed-Edom, que el rey David cae en cuenta y seguramente se arrepiente de todos sus pecados y busca servirle al Señor y transportar el arca de la alianza en mejor forma. Mire todo lo que pasó, hermanos. Mire lo que hizo un hombre pensar a otro hombre como el rey David. Pero démonos cuenta que en la primera oportunidad él no pudo transportar el arca de la alianza. ¿Por qué, hermanos? Porque acordémonos lo que había pasado, hermano. Un hombre le metió la mano y murió. ¿Por qué, hermanos? Porque a las cosas de Dios no se les mete la mano de cualquier manera. Usa el arca de la alianza. Entonces Usa extiende su mano para tomar el arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, hermanos. Entonces, ¿qué sucede, hermano, en ese momento? Que Dios se enfurece, que el furor de Dios se enciende contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, dice la Biblia, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no se le mete la mano en sus cosas de cualquier manera. Tú no puedes querer servirle al Señor Jesucristo de la forma en que tú crees. Tú no crees querer formar en tu vida cristiana con tu manera de pensar, con tu vana manera de pensar como hombre, como mujer. Tú no puedes formar tu hogar, tu casa, tu familia, tu matrimonio como tú piensas. No, hermano, tienes que formarlo en los valores cristianos que Dios nos ha puesto en el libro de la vida, que es esta palabra del Señor Jesucristo. Tú no puedes formar a tus hijos conforme a tu voluntad. Tú tienes que formarlos con principios cristianos, hermano. Tú no puedes ser cristiano, hermano, conforme a tu vana manera de pensar. Tú tienes que ser cristiano con los principios que yo he dado, hermano. Entonces, si tú tienes principios, hermano, en tu vida cristiana, y el primero es ser temeroso de Dios, entonces todo te vendrá a bien. Entonces será bendecida tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tu dinero, tu trabajo, tu empleo. Pero tienes que, en tu corazón tiene que existir ese querer, tanto el querer como el hacer, hermano, porque no basta el querer, porque yo no puedo solamente querer. Yo quisiera servirle al Señor, yo quisiera ofrendarle, yo quisiera diezmarle, yo quisiera, y me quedo en el querer y no hago, hermanos. No, pues Dios le gusta que junto con ese querer haya un hacer. Esfuérzate, hermanos, como se esforzó este geteo, que tuvo bendición de Dios. Y bendijo no solamente Dios a este geteo, sino a toda su casa, hermanos. Eso es lo que pasa y lo que sucede, hermanos, cuando nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios. Ahí están las bendiciones de Dios. Entonces, este hombre no solamente tenía un corazón de siervo, Obed-Edom, sino también, hermanos, fue guía del pueblo de Dios. Pues así se lee, hermanos, lo pude estudiar en Primera de Crónicas 15, 1 al 28. Se lee que él hacía parte de los que trasladaban el arca junto con David y todo el pueblo. Y que él hacía parte de los cantores y de los músicos y levitas que dirigían el traslado. Ahí se hallaba Obed-Edom, o sea que no solamente la cuidó, se esforzó, sino que también fue guía, estaba en el pueblo de Dios. Ahora no solamente era el rey David, sino que también Obed-Edom como guía, y con todo el pueblo iba allí cantando, danzando y alabando al Señor Jesucristo. Y eso no solamente es eso, hermano. Mire, hermanos, que después de esto, óigame bien, hermano, de la bendición que Dios le dio, porque tenía un corazón de siervo, porque fue guía dentro del pueblo de Dios.
óigame bien lo que les voy a decir, hermanos. También él se dejó usar, este hombre, junto con sus hermanos, como guardias de las puertas del templo. Primera de Crónicas 16:38. Y Dios volvió a bendecir a Obed-Edom. ¿Cómo lo bendijo? Le dio 8 hijos. Primera de Crónicas 26, del 4 al 5. Mire todas las bendiciones que este hombre recibió, no solamente en el momento que tuvo el arca de la alianza en su casa, la gloria de Dios, sino por haberla tenido y haber dispuesto su corazón para Dios, el Señor lo siguió bendiciendo. Y entonces, ahí vemos en Crónicas, en Primera de Crónicas, hermanos, el capítulo 26, del 4 al 7, vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos, óigame bien, hermanos, hasta la tercera generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Hermanos, mire todo lo que Dios hizo, porque Dios vio el corazón de este hombre. Hermanos, y ahí siguen ustedes leyendo, hermanos, en Crónicas 26, en Crónicas 25, y se dan cuenta. O sea, hermanos, que resumiendo, Obed-Edom sirvió con diligencia al Señor, fue ejemplo para el pueblo, fue bendecido en su familia, tuvo 8 hijos. Eso en la antigüedad era una bendición cuando se tenían tantos hijos. Fue bendecido en su descendencia, pues vemos que hasta sus nietos, hasta la tercera generación, le sirvió al Señor. Aún después de tanto tiempo, hermanos, la descendencia de este hombre le seguía sirviendo al Señor en el templo. Dios lo bendijo en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su tiempo, en el mejor empleo. Luego, hermanos, el tema de esta noche, hermanos y hermanas, es el corazón del hombre. Y recuerden, hermanos, la parábola del sembrador. Allí se mencionan 4 tipos de corazón, hermanos. El uno es, si uno escucha la palabra del reino, sin entenderla, si no hay un deseo de tomar la palabra, entonces viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa que lo sembró al borde del camino o sobre el camino, el diablo se lo roba. Neutraliza la palabra de Dios y la palabra de Dios no hace nada en tu vida, porque no la entendiste. Pero hay un segundo, y ese es lo sembrado en terreno pedregoso. Esto es aquel que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero esa alegría es momentánea, no tiene raíces, es inconstante. En cuanto tiene una dificultad o una persecución, sucumbe. Esta es la palabra que cae en piedra. Entonces, eso sucede, hermanos, en la segunda oportunidad. Pero hay una tercera, y es cuando cae la semilla en zarzas. Significa, hermano, que escucha la palabra de Dios, pero los afanes, las preocupaciones, las seducciones, las riquezas de este mundo lo ahogan. O sea, son más las cosas del mundo en él que la palabra de Dios, y esta palabra queda estéril. Luego, la zarza ahoga el trigo, hermano. Las cosas del mundo ahogan la palabra del Señor en ti y en mí. No porque la palabra de Dios no tenga fuerza, sino porque tú no le das el primer lugar a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios la ahogan las cosas de este mundo en tu vida. Pero hay una cuarta semilla, hermano, de trigo. Y es la que se siembra en tierra buena. Significa que el que escucha la palabra y la guarda en su corazón como un tesoro, ese dará fruto al 100%, hermano. Ese es el que Dios quiere, hermano. Ese es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que la palabra del Señor Jesús dé fruto al 100, hermanos. Que la atesoremos, que la escuchemos y la atesoremos en nuestro corazón.
y la pongamos en práctica, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, y se guarde nuestro corazón como un tesoro, la guardemos, hermanos. Entonces, esto ocurre en el terreno espiritual, hermano. Ahí puede ocurrir lo mismo. Hay personas que odian a los que tienen la presencia de Dios y hablan toda clase de mal, difaman, calumnian, etcétera. Pero vemos que Obed-Edom era bendecido, hermano, porque el arca de Dios era la presencia de Dios. Tan es así que David toma conciencia de que podía tener esa misma bendición y resuelve traer a Jerusalén el arca del Señor. Probablemente David dijo, me estoy perdiendo mis bendiciones, las bendiciones que Obed-Edom está recibiendo. Yo también las quiero para mí, quiero ser bendecido, yo también quiero la presencia de Dios en mi casa, yo también quiero que mi pueblo reciba la bendición de Dios. O sea, fue positivo. No solamente fue positivo, sino propositivo, porque se propuso y lo hizo, llevar el arca a Jerusalén para poder bendecir a toda la congregación y a todo su pueblo. Pero eso debió llevarlo a pensar cómo moverse para hacerlo de mejor manera, y ahí es cuando se da cuenta que no lo podía hacer a su manera, sino era la manera de Dios, como Dios había dicho a Moisés que se debía trasladar o transportar el arca. Esto es importante, hermanos. Dios quiere que el arca, que la presencia de Dios no se haga a tu manera ni a la mía, sino la forma que el Señor quiere, que el Señor busca, en la forma que Dios le agrada, hermanos, y quiere una relación estrecha con su pueblo, contigo y conmigo. El Señor quiere que esa relación sea estrecha, que sea una relación esforzada, que sea una relación con un corazón contrito y humillado, que Dios, nosotros sabemos que Dios, un corazón contrito y humillado, no rechazará jamás. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que donde está su presencia, la vida de la persona cambia. ¿Cómo que no cambia? Cambió a Obed-Edom, hermanos. Y recibió bendiciones él y su casa. Recibió bendiciones que jamás yo me imagino que él nunca esperaba, hermano. O sea que el corazón es el tema de esta noche, el corazón de las personas receptoras de la presencia de Dios. Y tan es así, hermanos, que ya para concluir les leo 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Miren, hermanos, que la palabra del Señor lo dice, y esto sucedió cuando Samuel fue a casa de Isaí a buscar al enviado de Dios. Y de todos los hijos de él no vio ninguno. Y le dijo, no hay uno. Sí, pero él cuida ovejas, pero él es pequeño, pero él esto, pero él otro, pero... Y cuando llegó David, ¿qué le dijo Jehová a Samuel? Este es el escogido. Así que, hermanos y hermanas, ¿quieres la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres la gloria de Dios en tu casa? ¿Quieres la gloria de Dios en tu hogar? ¿Quieres, hermano mío, la gloria de Dios en tu trabajo? ¿Quieres la gloria de Dios en tu vida económica y financiera? ¿O por el contrario no tienes ganas de comprometerte con Dios, hermano? ¿O por el contrario hay temor de comprometerse con Dios? ¿O por el contrario, hermano, tienes miedo de perder tu comodidad y tu confort en la vida moderna? ¿Qué buscas tú, hermano? ¿Qué quieres tú? Esta noche comprométete con el Señor. Esta noche rompe esas cadenas, esos yugos, esos lazos que impiden que tú llegues, hermano. No más miedo, no más quedarnos en el confort de oír la palabra de Dios solamente en la prédica y no más. No, vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios.
Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a decirle, Señor, yo te he aceptado como mi único y verdadero Salvador, y tú me vas a dar la gloria en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida económica y financiera. No puedes, hermano, claudicar, porque esto no es de claudicar, hermano, esto no es de débiles. Este verbo, esta palabra es para esforzarte, es para luchar. Mira que Obededón era un hombre, ¿de dónde? Era un geteo, hermano, que era un pueblo filisteo y recibió la bendición de Dios. Tú no vas a ser menos, hermano. Tú no vas a ser menos, hermana. Tu casa no va a ser menos. Tu hogar no va a ser menos. No, hermana. Esta noche vas a romper cadenas y vas a decir, la gloria de Dios está en mi vida, en mi corazón. Señor Jesús, no voy a ser más oidor de tu palabra, sino voy a ser, Señor, hacedor de tu palabra, y la gloria de Dios vendrá sobre ti, hermano, sobre ti, hermana, sobre tu casa, tu hogar, tus hijos, tus nietos, tu familia, tu economía. Todas tus casas serán bendecidas. Así que, hermanos, no más temor. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Y si ese Dios nosotros lo dejamos entrar en nuestras vidas, ahora dejémoslo, guardémoslo aquí y atesorémoslo en el corazón, que sabemos que el corazón es la mente del ser humano. Allí hagamos de él lo principal, lo primordial, lo único y lo verdadero, hermano, porque todo lo demás pasa, Señor. El Señor dice en su palabra, todo pasará, pero menos esta palabra pasará. Así que, hermanos, yo lo invito en esta noche. Esa es la invitación, hermanos. Seamos todos Obededón. No importa lo que haya sido el pasado tuyo y el mío. No importa, porque Dios ya no mira eso. Ya Dios se olvidó de eso. Hoy Dios quiere corazones rendidos a sus pies. Así que yo lo invito a levantar tus manos allí donde estás, hermano. Allí donde estás. La gloria de Dios llega la gloria de Dios, llega. Hay poder en el nombre, hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en tu nombre, hay poder. Glorifícate, hermano, en esta noche, sobre todos estos hermanos, Señor Jesús, que levantan sus manos y oyen esta palabra poderosa, Señor. Que tú llegues a su presencia, que tú llegues a su casa, que tú llegues a su hogar, que tú llegues a su familia, Señor Jesús, de una manera especial, maravillosa y poderosa, Señor. Y la gloria de Dios sea llena de vida, sea llenando, Señor, con tu presencia su casa, su hogar, sus hijos, sus nietos, su familia, Señor Jesús, sus vidas cristianas. Glorifícate, Señor, glorifícate de una manera, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Tu palabra no volverá vacía a tus manos, porque tú la has enviado en esta noche para hacer una obra maravillosa, Señor, sobre alguien, sobre cierta casa, sobre cierto hogar, sobre cierta familia. Hazlo, Señor, hazlo, en el nombre de mi Padre y mi amado Dios. No demores tu presencia, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor Jesús. Glorifícate en el nombre del Señor. Coloco delante de tu presencia, Señor, a todos mis hermanos en esta noche, a todas mis hermanas, a todos sus hogares, a todas sus familias, a todos sus hogares, a todos, Señor, sus necesidades. Que la gloria de Dios esté en ellos, Señor, y tú te glorifiques de una gran manera, Señor. Que tu presencia, Señor, se refleje, Señor, de una forma especial, maravillosa y poderosa, Señor. Rodea a mi hermano, a mi hermana, rodea su casa, rodea su hogar, rodea su familia, rodea su matrimonio y abre las puertas de los cielos y derrama, Señor, bendiciones maravillosas hasta que sobreabunden. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor, y para la bendición de todos los oidores y hacedores de tu palabra. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grande y maravillosamente en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Qué hermosa palabra en esta noche. El Señor nos habla grandemente. Y la gloria sea para Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Bendito y eterno Dios, damos las gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, amado Dios. Porque tú, como nos conoces tanto, Señor Jesús, hablas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento, es la fuerza que el Señor Jesús recibimos para seguir adelante.
Gracias, amado Dios, por tu fidelidad, por tus maravillas, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos permitido, Señor, reunirnos una vez más a través de estos medios. Bendice a nuestros hermanos, Señor, bendíceles grandemente. A cada uno de ellos, bendice su casa, Señor, bendice su mesa, su salud, sus vidas. Y guárdanos, Señor, levanta cercos de protección alrededor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, amado Dios, para que tu palabra la pongamos por obra, no hagamos, Señor, sino que trabajemos en ella. Que podamos, Señor Jesús, dar ese fruto, Señor Dios de los cielos. Bendice grandemente a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, bendito Dios, y permítenos, Señor, tener un sueño reparador, amado Jesús. Bendice grandemente a todos mis hermanos, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mis hermanos.